¿Ya está grabando? Sí. Wow. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí de nuevo en Literatura Alterada, después de una larga pausa y con un tema que espero sea de su agrado y de su interés, que es la gramática contrastiva o la lingüística contrastiva, aquí en Literatura Alterada. Para empezar, quisiera hablar de un aspecto, de un tópico que ha interesado muchísimo a toda la cultura occidental. Y cuando me refiero a cultura occidental, me refiero fundamentalmente a la cultura europea, y es la búsqueda de una lengua perfecta. El hombre occidental siempre ha tenido una gran nostalgia de la pérdida de esa lengua prebabélica, de la lengua que se hablaba en el paraíso terrenal, esa lengua perfecta que más que ser referencial, es decir, que aludir un significado, era en sí mismo el significado. Se supone que Adán, cuando Dios lo creó, le dio también la posibilidad de nombrar las cosas del mundo, de nombrar las cosas del universo, y nombrar las cosas del universo no era establecer una convención, sino era realmente llegar a la esencia de los objetos. Sin embargo, cuando sucede el desastre de la Torre de Babel, los hombres pierden la posibilidad de comunicarse con esta lengua esencial, con esta lengua común que permite un entendimiento perfecto, y es la soberbia de los hombres, que es castigada por Dios y que es la que ocasiona que esta unidad perfecta, que este esplendor de la forma y del contenido, que es la lengua pre-babélica, se disgregue en un desorden, en un caos inmenso, ininteligible de lenguas, de todas las lenguas del mundo. Occidente entonces, desde sus albores por allí, desde el siglo II, con algunos gramáticos latinos, empiezan a buscar esa lengua que se hablaba antes de la confusión babélica, como he dicho, y la identifican con el hebreo, porque el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y el Nuevo Testamento estaba escrito en griego. Y en esa medida se considera que el hebreo es esa lengua primigenia. Sin embargo, a lo largo de los siglos subsiguientes, otros autores empiezan a dudar del hebreo como la lengua perfecta e inician una búsqueda que en cierto sentido es una búsqueda que se parece a la búsqueda del Santo Grial, que es una búsqueda que hace referencia a un objeto casi mágico, un objeto sagrado que permite la perfecta comprensión, la perfecta comunicación y por ende la utopía de la perfecta paz entre los hombres. ¿En qué momento de la cultura, en qué momento de la civilización esta búsqueda de la lengua perfecta se vuelve más apremiante? Tiene que ver con la ilustración. Como ya he dicho en otros videos, quiere decir iluminación. ¿Y qué es lo que ilumina? ¿Qué es lo que ilumina el desorden, el caos? Lo que ilumina el desorden y el caos es la razón. Está ese famoso grabado de Goya que dice el sueño de la razón provoca monstruos. Aquí lo vamos a ver en este lado. Y en esa medida la razón debe ordenar el mundo y se hace desde los diferentes aspectos de la ciencia, se hace en las diferentes disciplinas científicas, se hace en la botánica. Mejor citemos a la enciclopedia, que es un intento masivo de clasificación de todo el saber de la época, y por supuesto también se quiere hacer a nivel de las lenguas. Y todas estas búsquedas, toda esta organización del cosmos y del mundo a partir de esquemas racionales, desemboca en un intento de clasificación genealógico de las lenguas. Ese intento de clasificación genealógica empieza a surgir a partir de un hecho. Hay un funcionario de la corona británica que vive en India que se interesa por la gramática hindú. Y en esa medida redescubre el sánscrito para Occidente. En realidad dicen descubre el sánscrito, pero a mí me parece terrible y tremendo decir que el sánscrito hay que descubrirlo cuando en realidad es quizás la lengua indoeuropea más antigua. Les decía que este cónsul redescubre, o más bien lanza una mirada desde la gramática occidental al sánscrito y empieza a descubrir extrañas, bizarras, particulares semejanzas entre el sánscrito y el griego y el latín. Lenguas geográficamente muy distantes y que pareciere no corresponden a la misma órbita ni que se han desarrollado en el mismo ambiente. Sin embargo, Sir William Jones ha tenido más fama que la merecida porque sus ejemplos, los que he encontrado en todos los libros, son siempre los mismos, así que no creo que haya hecho un análisis tan
exhaustivo. Pero sin embargo, establece unas ciertas semejanzas en los que ustedes pueden ver esos ejemplos clásicos de la forma en la que Sir Jones establece estas semejanzas entre el sánscrito, el griego y el latín. Posteriormente, estas semejanzas se trasladan también a otras lenguas, no solamente las lenguas antiguas, como el antiguo germano y el antiguo eslavo. Y precisamente se empieza a pensar que lenguas aparentemente distantes entre sí pertenecen a un mismo árbol genealógico, es decir, que las lenguas tienen madres, hijas, tíos, primos, algunos con los que se llevan mal, otros con los que se llevan muy bien, pero tienen una descendencia y una ascendencia, tal como la tenemos nosotros. Así que la lingüística comparada empieza a construir una serie de árboles en los que se agrupan las diferentes familias lingüísticas. La primera, por supuesto, es la indoeuropea, que establece esa conexión entre el sánscrito, el griego, el latín, el antiguo germano, el antiguo eslavo, etc. Y otras familias lingüísticas posteriormente, como por ejemplo la familia semítica, la familia altaica, la familia sino-tibetana y bueno, todas las demás familias lingüísticas que han sido organizadas, no quiero decir creadas, pero sí que se han acuñado a partir de los estudios de lingüística comparada. Para hablar de dos genealogistas importantes en el siglo XVIII y en el siglo XIX vamos a hablar de Grimm y por supuesto de Humboldt, uno de los diferentes Humboldt que andaba por el mundo en misión de clasificar las cosas y el desorden y el caos. Eso es una visión muy alemana del mundo, clasificar la naturaleza. La usaron para otras cosas, pero bueno, en este caso fue positivo. La lingüística comparada, entonces, establece una serie de diferencias y de semejanzas entre las lenguas con diferentes objetivos. Uno de estos objetivos fue su objetivo primordial, que es establecer unas relaciones de genealogía, de parentesco, pero también hay otro tipo de objetivos de comparar los diferentes niveles de la lengua. En principio se comparaba el léxico, las palabras. Esta comparación se extiende a otros niveles de la lengua, como el nivel fonético-fonológico y más tarde el nivel morfosintáctico. Y precisamente a mediados del siglo XX, este sistema comparativo de las lenguas da lugar a la lingüística contrastiva y también a la tipología de las lenguas, a los famosos y difíciles de entender universales. Es decir, que la lingüística comparada y la lingüística contrastiva son dos disciplinas que están relacionadas. En algunos casos, unos autores dicen que en realidad la lingüística comparada es la antecesora de la lingüística contrastiva, y otros autores, en cambio, consideran que la lingüística contrastiva es solo una parte de la lingüística comparada. Que la lingüística contrastiva pertenece a una rama de la lingüística comparada que hace lingüística esencialmente sincrónica, mientras que la lingüística comparada, diacrónica, es decir, histórica, pertenece a un campo de conocimiento diferente. Vamos a ver, me explico un poco mejor. La lingüística comparada histórica precisamente busca las diferencias y semejanzas de la lengua a lo largo de su historia, además hace unos cuadros de evolución muy bonitos, muy difíciles para rastrear el origen de las lenguas e incluso para reconstruir lenguas antiguas con las que no hemos tenido contacto. Por ejemplo, se llega a reconstruir el indoeuropeo, se hace una hipótesis de un indoeuropeo a partir de este tipo de comparación de lingüística comparativa histórica. Por otra parte, la lingüística comparada sincrónica se ocupa de estudiar un instante, una disección de las lenguas en un momento determinado, y en el caso de la lingüística comparada que se use para efectos de establecer tipologías, se busca justamente comparar grupos de lenguas para establecer semejanzas universales, presupuestos universales que se cumplen en todas las lenguas. Mientras que la lingüística contrastiva propiamente dicha es desde luego una comparación, porque a mí siempre me genera una cierta duda estos dos términos semánticamente tan similares. Desde mi punto de vista, lo contrastivo hace referencia precisamente a establecer un contraste, un blanco y negro, dos caras, risa y llanto, las dos caras de la luna, no sé, el bien y el mal, yin y yang, cualquier otra cosa, entre dos lenguas. Así que la contrastividad, tal como hoy en día se aplica, porque precisamente tiene una instrumentalización muy importante en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza de lenguas, tiene que ver más específicamente con comparar dos lenguas, mientras que la comparación tipológica toma grupos muy importantes de lenguas para compararlas y establecer cosas que suceden en todas las lenguas, perdón, no en todas las lenguas, sino en determinados grupos de lenguas, y agruparlas según tipos. En general, y para concluir esta pequeña introducción a la lingüística contrastiva
de la cual hemos hablado poco y hemos hablado más de la lingüística comparada, quiero decirles que este afán de comparar las lenguas, de compararlas en grupos, de compararlas en segmentos, de compararlas en diferentes niveles, de compararlas en binomios o en parejas, es un afán que la humanidad en realidad tiene desde la antigüedad, porque esta enorme diversidad, este desorden implícito de todas las lenguas del mundo es algo que llama poderosamente nuestra atención porque es un enorme límite para nuestra comprensión y nuestra comunicación. Aprender una lengua, dicen los expertos, requiere más o menos 10 años de ejercicio continuado. Es como aprender a tocar piano, aprender a bailar ballet, es decir, es una disciplina muy importante en tus hábitos dedicarte a aprender una lengua extranjera, una lengua que no sabes, una lengua que no es tu lengua madre. Y en esta medida, pensar que hay 6.500, creo 6.500 o 6.400, no sé de dónde sacan estos números enteros, pero eso dice la revista Ethnologue, que justamente hay un número muy elevado de lenguas, implica que tenemos acceso a un fragmento ínfimo de la razón, del conocimiento, de la organización del mundo, de la parcelación semántica del mundo. Se dice que alguien es políglota porque habla 4 o 5 lenguas. Si pensamos en las 6.500 lenguas del mundo, en realidad estamos muy lejos de alcanzar esa utopía. Por eso la lingüística comparada y más tarde esa hija, digamos, menor, que es la lingüística contrastiva, precisamente abre, ilumina este campo del conocimiento, permitiéndonos entender las lenguas no como unidades, sino como asociaciones. Y la asociación puede ser por semejanzas o por diferencias entre lenguas para encontrar el sentido a este caos lingüístico del mundo. Espero que esta primera introducción haya sido comprensible, haya sido amena y bueno, nos vemos próximamente aquí en Literatura Alterada. Chao.